forma cuáles son las materias primas que vamos a utilizar, si son primarias, si son básicas o secundarias. Determinamos la cantidad también de materia prima a comprar, la cantidad de mano de obra que necesitamos para la producción, cuánto vamos a gastar en gastos indirectos, lo que es supervisión, mantenimiento, vigilancia, si requerimos hacer una inversión en activo fijo. Determinamos también de alguna forma, en base a los datos históricos que se tienen, los gastos administrativos o haciendo una proyección, al igual que los gastos de operación, ¿no? Y se elabora un presupuesto de efectivo, que viene a ser el flujo de caja. Este presupuesto de efectivo se elabora con la finalidad de prever situaciones de insolvencia, es decir, que tengamos siempre el capital suficiente para hacer frente a nuestras obligaciones. Y luego esto nos permite elaborar estados financieros proyectados o estados financieros presupuestarios, que no es más, digamos, que se les da un balance inicial y el resultado de que se obtengan las operaciones se lo va registrando en eso. No es nada difícil. De todas formas, siempre se pide, ¿no es cierto?, que haya conocimientos básicos de contabilidad para poder, digamos, hacer estos estados financieros, pero que se van a dar cuenta que es súper fácil. Bien, vamos a partir sobre el primer punto. El punto de partida del proceso presupuestario empresarial es el presupuesto de venta, porque nos orienta o establece el nivel de actividad económica que va a tener el negocio. El presupuesto de venta es la razón de ser de una empresa. Si no hubiera venta, entonces ¿qué vamos a presupuestar? ¿Qué vamos a presupuestar, no? Entonces, por lo tanto, es importante para la administración identificar a nuestros clientes, de su perfil, sus gustos, costumbres, tradiciones, tipo de servicio, valor agregado, cuándo y dónde lo necesite, cuánto están dispuestos a pagar. Cuando dice su perfil, es donde vemos realmente si son clientes podemos distribuirlo, digamos, a nivel geográfico, ¿no es cierto? Nuestro cliente. En primer lugar, digamos, si están en la zona central o en la periferia, pero dentro de lo que es el perfil, ¿qué es lo que más prefieren, digamos, ¿no es cierto? Si dentro de eso podemos clasificar 3 tipos de productos. Productos de consumo masivo, exclusivo, ¿no es cierto?, y selectivo. Entonces, obviamente, el perfil, digamos, que haya hacia un producto también va a estar condicionado a su condición económica del cliente, del consumidor, ¿no? Fíjense ustedes que cuando vino la McDonald's, se suponía de que dentro del perfil que había, digamos, de los consumidores eran de la media para arriba, por, digamos, el costo de estos productos alimenticios. Dependía mucho de los gustos, por decirlo, ¿no?, y las costumbres. Es más, la empresa, con la finalidad, digamos, de lograr penetrar mercado, adecuaron a vender también, se adecuaron a vender también cuñapé por ahí y la yagua, ¿no es cierto? Tenía un valor agregado dentro de lo que es, digamos, los servicios que prestaba, que una de sus características era de que todos sus funcionarios, desde el más bajo nivel hasta el último, tenían que saber inglés. Saber cuándo y dónde lo necesitan. Antes, si ustedes, bueno, sus papás quizás recuerdan las farmacias, por ejemplo, o hablemos, bueno, los mercados, si ustedes quieren también, estaban en ciertas zonas nada más. Por ejemplo, la farmacia en el centro, si se enfermaba uno tenía que ir hasta allá. En cambio ahora no, están en todos los puntos cardinales, ¿no es cierto? No solamente en los 4 puntos cardinales, sino mucho más todavía. Entonces, obviamente que sabe dónde lo necesitan, ¿no? Y cuánto está dispuesto a pagar, es decir, cuando ya viene lo que es la teoría de los precios, se analiza cuánto es el máximo, digamos, precio, el mínimo precio al que estaría dispuesto a vender un productor, y por el otro lado, cuánto sería el máximo precio que estaría dispuesto a pagar el que compra el producto, ¿no? El presupuesto de venta, dentro de lo que es el presupuesto de venta, la gerencia se limita a proyectar este presupuesto de venta.
Y lo hace en base a datos históricos, es decir, todo lo que ha ocurrido en el pasado, toda la historia, cómo ha ido evolucionando las ventas, ¿no es cierto? Esto no implica de que se vaya a repetir esta situación, sino que son, digamos, informaciones muy importantes para hacer la proyección del presupuesto para la próxima campaña o la próxima gestión. Obviamente que ahí ya también se le aplica, digamos, ciertos criterios, ¿no es cierto? Considerando el momento, ¿no es cierto? La situación política y económica del país, ¿no es cierto? Y social también, y el crecimiento poblacional, ¿no? Luego vamos a ver, hay una fórmula para determinar el presupuesto de venta que nos permite, digamos, tener en una forma más acertada este dato. Para elaborar el presupuesto de venta se requiere la siguiente información. Uno, saber cuánto de mi producto va a ser requerido en el mercado de consumo. ¿Cuáles son mis líneas de producto? ¿Cuáles son los precios, los márgenes de contribución de las utilidades? Es decir, si mi precio, digamos, es tan competitivo, digamos, como el de la competencia, ¿no es cierto? Porque se puede competir con precio o con calidad de producto, ¿no? Eso hay que tomar mucho en cuenta también. Y dependiendo de la cantidad que se está vendiendo también. Y determinar el crecimiento del mercado donde participa. Si la industria aceitera se ve que está creciendo, entonces obviamente debemos considerar esos aspectos para también determinar el crecimiento. Y eso forman parte directamente de factores de ajuste y normal crecimiento. Para lograr resultados positivos es fundamental hacer un análisis puntual del mercado en el que se mueve nuestra empresa. Y para ello hay que hacer estos análisis o tomar en cuenta estas consideraciones. Analizar la demanda, es decir, cuánto de consumidores tenemos de nuestro producto. Análisis del proceso de selección del consumidor, ¿no es cierto? Obviamente de que cuando se van a colocar los puntos de venta, ya estamos seleccionando, digamos, al consumidor, ¿no? Los que están en el centro, los que están en las periferias, ¿no es cierto? Los mercados, supermercados. Hay que hacer la segmentación de compradores de respuestas similares. Cuando se hace, digamos, una encuesta, se les hace ciertas preguntas para que ellos respondan, ¿no? Cuando le dicen, no, le gusta el producto, cuál es las características del producto que más le agrada, cuál es lo que más le desagrada, cómo le gustaría que el producto esté, más o menos así, ¿no? Se hace segmentos de compradores para poder hacerles encuestas y poder conocer cuál es la percepción que tiene el consumidor del producto. Se evalúa la competencia. Siempre se dice que no es estar al lado de la competencia, sino un paso adelante. Y eso lo van a lograr, obviamente, con calidad de producto o con precio, ¿no? Siendo más competitivo. Y la identificación del mercado meta, es decir, determinar, digamos, qué cantidad de consumidores somos los que podemos nosotros cubrir esa necesidad. ¿A qué cantidad de consumidores? Un producto tiene un ciclo de vida y dentro de estos ciclos de vida nosotros lo vamos a llevar por fase. Primero tenemos la etapa de la introducción, es decir, cuando recién el producto ingresa al mercado, ¿no es cierto? Hace su primera aparición en el mercado y obviamente las ventas van a ser mínimas, ¿no es cierto? Y las utilidades, por tanto, van a ser bajas también. Luego entramos a una segunda etapa que es de crecimiento, es decir, que va subiendo, ¿no? Si nosotros tenemos el eje cartesiano así, entonces va subiendo y ahí llega en su punto pico, es decir, arriba, ¿no? Ustedes saben, el eje cartesiano es como una montañita, ¿no? Sube y luego baja. Aquí, digamos, se puede visualizar que las ventas van creciendo rápidamente y obviamente las utilidades alcanzan también un pico, o sea, su mayor utilidad o rentabilidad por las ventas. Y luego viene la etapa de madurez, cuando ya la curva, digamos, llega a su punto máximo, ya viene y comienza a descender, el declive se llama, ¿no es cierto? Y obviamente otra vez las utilidades, las ventas bajan y las utilidades comienzan a descender. Es ahí donde ya, digamos, el empresario, o sea, la gerencia de comercialización,
sugiere tomar acciones para volver a incrementar las ventas, y para ello ya lo que hacen es innovarlo el producto, cambiar de empaque. Cuando lo innovan el producto, digamos, le ponen otros accesorios. Pues si antes teníamos el fideo amarillo nomás, ¿no? Que era huevo y harina, por decir. En cambio ahora, al ser innovado, digamos, hacen de zanahoria, de espinaca, de quinoa, ¿no es cierto? Entonces, o cambian de empaque. Hay veces el mismo producto, sino que le ponen un empaque, una envoltura mucho más atractiva, digamos, a la vista, para recuperar ventas. Existen varios métodos, jóvenes, para proyectar las ventas. Los métodos más usados para desarrollar esta proyección de las ventas las vamos a mencionar y después vamos a indicar cuál exactamente es el que vamos a aplicar, ¿ya? Por ejemplo, existe un método que ve dos enfoques, uno causal y el otro no causal. Dentro del causal dice que estas variables fundamentales tendrán influencia en las ventas futuras, ¿no? Y estas causas pueden ser de dos tipos. Variables causales sobre las cuales no tenemos control, que la empresa no tiene control, que puede ser el PIB, población y las condiciones económicas generales, ¿no es cierto?, del país. Y hay variables causales sobre las cuales tiene control la empresa, como ser precio, publicidad, promoción. Ahora, dentro de esta no causal, del segundo enfoque, este método da por sentado de que todas las variables que han influenciado en el pasado van a seguir influenciando en el futuro, ¿no? A esto le llaman enfoques cándidos. Otra clasificación incluye otros dos enfoques, el método directo y el método indirecto, ¿no? El método directo dice que hacen una proyección de las ventas sin considerar a la industria en su conjunto, es decir, ellos solitos, nomás la empresa sola. Una industria está compuesta por 5, 6, 7 empresas que producen el mismo producto, ¿no es cierto? A eso se le llama la industria. Industria aceitera, arrocera, ¿no? Y luego tenemos el método indirecto, que hace la proyección, obviamente, seguida de una proyección considerando, obviamente, la industria. Luego tenemos una tercera clasificación para proyectar las ventas. Tenemos una que se llama método de los criterios, ¿no es cierto? Son no estadísticos, que implica, digamos, de hacer una serie de encuestas o hacerle conocer al personal y a los personal de venta y los supervisores ejecutivos toda la información referida a la proyección de ventas que se quiere alcanzar, ¿no es cierto? O las metas de ventas que se quiere alcanzar. Y ahí ellos, digamos, hacen sus evaluaciones referente a estas metas y hacen sus sugerencias también. Por eso se dice el método de los criterios, no estadístico. No toman en cuenta la estadística. Y el método aritmético, que viene a ser, digamos, una proyección de tipo porcentual o absoluta. Ejemplo, si vamos a hacer una proyección de tipo porcentual, podemos decir de que la empresa ha decidido crecer para el año 2023 o incrementar su venta para el año 2023 en el 10%, por decir así. O podría decir, digamos, si las ventas fueron 10.000, ya el año 2022, decir que van a crecer un 10% más. Eso significa 11.000, ¿no? Porque estarían aumentando 1.000. Y en el método absoluto es decir, bueno, para el próximo año queremos crecer nuestra venta en 1.000 unidades. Bueno, o sea, de uno habla en porcentaje, el otro, digamos, en término absoluto. Bien, hay un método que se llama económico-administrativo. Este método es el que nosotros vamos a aplicar. Es un método que nos permite tener con mayor exactitud la proyección de venta. Luego tenemos otro método estadístico, el mínimo cuadrado y paquete estadístico. Tenemos el método matemático logarítmico y el método de investigación de mercado. Los más aplicados dentro de podríamos decir, del rubro,
industrial es el método de los criterios, el método aritmético, que viene lo que es el incremento porcentual y el incremento absoluto, pero sobre todo, que fíjense, está con rojito, el método económico administrativo es el que más se utiliza. Este método económico administrativo teóricamente es aplicable a cualquier tipo de empresa, solo que resultaría un poquito costoso para aquellas empresas medianas o pequeñas por el hecho de que hay que hacer un trabajo minucioso y que requiere la participación de recursos humanos, materiales y económicos. Tiene una ventaja muy fundamental. En primer lugar, porque es un método que refleja con mayor exactitud la proyección de las ventas, pero lo único más, no diría complicado, laborioso de este método es ordenar y evaluar toda la información interna y externa, ¿no? Entonces, la base para llegar al presupuesto de venta la constituye el volumen de las ventas, ¿no es cierto?, reales, es decir, mirar también, obviamente, parte de la historia, las cuales se van a ir modificando considerando las variaciones que derive de los factores que en ese momento están, digamos, presentes. Estos factores pueden ser de la siguiente forma, ¿no? Fíjense ustedes que tenemos nosotros una fórmula para determinar el presupuesto de venta. Y dentro de esta fórmula se tienen los datos históricos, que en este caso son las ventas pasadas. Presupuesto de venta es igual a ventas pasadas. Y esta es la historia, digamos, que le decía, ¿no? Los datos históricos. Sobre estos datos históricos, que es la base que se va a tomar, van a haber afectaciones de los factores específicos. Estos factores específicos pueden ser de ajuste, de cambio o de normal crecimiento. Si estos ajustes son positivos, si estos factores son positivos, va a aumentar a las ventas pasadas. Si es negativo, le va a disminuir. Y este resultado lo vamos a multiplicar por el factor económico y por el factor administrativo, que textualmente lo enuncian en términos porcentuales, solo que después lo llevamos a términos absolutos para poder, digamos, hacer factible esta operación de la fórmula. Entonces hay factores económicos y factores administrativos, o acciones económicas o acciones administrativas, que fíjense aquí está indicando que son en términos porcentuales. Bien, vamos a analizar, digamos, ya si nosotros vemos esto, ¿qué son las ventas pasadas? Son las ventas históricas. Ahora veamos qué son los factores específicos. ¿Ya? Los factores específicos, comparadas con las ventas del año anterior y referidas al mismo periodo, se observa que pueden diferir en ciertos porcentajes o cantidades, y esta variación se explica por los siguientes factores. Es decir, las ventas pasadas pueden variar, ya sea aumentando o disminuyendo, por un factor de ajuste, un factor de cambio o un factor de normal crecimiento. Un factor de ajuste, ¿a qué se refiere? Son hechos accidentales o hechos que no siempre se dan, que no son recurrentes, podríamos decir, que no van a volver a ocurrir, pero que pueden influir en una reducción o aumento en las ventas. Para ello podemos decir de que existe ajuste de orden negativo, es decir, que va a hacer que disminuyan nuestras ventas, que pueden ser las huelgas, los incendios, la renuncia de algún ejecutivo, la falta de aprovisionamiento de materia prima, la muerte, ¿no es cierto? Pero pueden haber también factores de ajuste de orden positivo que van a hacer que incrementen nuestras ventas, las ventas extraordinarias, es decir, las ventas no programadas. Cuando nosotros hacemos nuestro presupuesto de ventas, determinamos la cantidad que vamos a vender por compromisos asumidos y porque la historia nos las muestra así. Pero podríamos tener ventas extraordinarias, es decir, no programadas, que se está viendo un cliente y bueno, o que un cliente aparece de la nada a comprar el producto, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y qué le vamos a vender? Enseguida vamos a ver para qué son los inventarios finales, ¿ya? Y luego tenemos un factor de cambio. El factor de cambio que puede hacer que aumente o disminuya mi venta, ¿no es cierto? Pueden ser de orden interno o pueden ser de orden externo.
estos factores de orden interno tienen que ver con el producto, como he dicho, ¿no es cierto? Cambio de diseño, cambio de calidad, funcionalidad, cambio de producción, mejoras en la planta, control de calidad. Y los externos, o sea, fíjense, los internos, cuando dice internos, son altamente controlables. Los externos no. Surge del mercado cambiante, los progresos técnicos, cambio de gustos, métodos de venta, nuevos medios publicitarios. Entonces estamos más extensa a lo que está afuera. Y luego tenemos el factor de normal crecimiento, que puede ser también un crecimiento por una situación interna o por una situación externa. Si fuera, digamos, un crecimiento interno, está por el crédito mercantil. No quiere decir un préstamo bancario. El crédito mercantil habla de la credibilidad que tiene la empresa por todo el esfuerzo de las ventas que han hecho en los años anteriores, ¿no es cierto? Y han sido empresas dinámicas, entonces tienen crédito mercantil. Y luego tenemos el factor de normal crecimiento externo. Esto en realidad está afuera, ¿no es cierto? Un decaimiento de toda la industria nos puede afectar ya sea en mayor o menor proporción a nosotros o que a otras empresas. Si hablamos de toda la industria, ¿no? Que es el caso que se ha dado, por ejemplo, por la pandemia, ¿no es cierto?, del COVID, ha decaído la industria en todos los niveles, en la aceitera, arrocera, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Pero ha habido empresas que les ha afectado mucho más, con más intensidad, y a otras que les ha afectado con menos intensidad y han podido sobrevivir a esto, digamos, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere también, que puede ser negativo. Como